Hola amigos, el capítulo de hoy es el primero de una serie dedicado a la escenografía de juegos de mesa o de rol. Veremos cómo realizar suelos básicos con sus correspondientes casillas de forma sencilla y atractiva. ¡Adelante vídeo! Lo primero que hago es cortar contrachapado del tamaño adecuado, 6 x 6 centímetros, para colgar 4 baldosas en cada loseta. Lo mejor es hacerlo con ayuda de una engretadora y un tope para asegurar que todas miden exactamente lo mismo. Una vez cortadas y lijadas las piezas de madera, las imprimo con acrílico convencional de color negro espeso, intentando que tengan un poco de textura. Ahora con lámina de PVC espumado de 1 milímetro corto lo que son las baldosas o casillas del juego. Para cortarlas simplemente utilizo un cúter y una regla metálica. Hay que quitarle el plástico protector. Mato los cantos con una lima. Ahora con una piedra común aplasto para dar textura a las baldosas de PVC. Con un punzón marco grietas en algunas de ellas para simular roturas. Les doy una imprimación en negro. El tipo de pintura da igual, yo utilizo acrílico convencional porque seca rápido y tiene un buen agarre. Una vez seco, comienzo a aplicar suaves capas de pincel seco. Empiezo con un gris medio y las baldosas van ganando sensación de volumen. Ahora aplico blanco para dar el máximo contraste posible. A mí personalmente me gusta que haya variedad cromática, y para ello aplico en forma de pincel seco suave diferentes tonos de ocre, marrón u otros colores. Ahora las pego con cola blanca a sus bases de madera, dejando que rebose por los laterales. Esto me sirve para pegar un poco de césped artificial o serrín, que simulan polvo y musgo. Una vez seco todo y transcurridas unas 8 horas es el momento de las aguadas con óleo. Sombra tostado diluido al 80% con White Spirit. Lo aplico generosamente por toda la superficie, para darle a todo una apariencia de uso y suciedad. Como veis, he realizado diferentes medidas de losetas, para tener más opciones a la hora de hacer los diferentes pasillos del juego. Y eso es todo, unas baldosas sencillas y resultonas para nuestros juegos de mesa que harán lucir nuestras minis. En el próximo episodio seguiré con las paredes. Espero que haya sido de vuestro interés y si os ha gustado suscribiros y dadle a la campanita. ¡Hasta pronto!